Y volvemos al Congreso porque la decisión que más polémica está levantando, bueno, de ella se hace responsable. Cella Villalobos dice que Pachi López miente sobre el porqué de la ubicación de Podemos en el Congreso. Los de Iglesias protestan, dicen que está fuera del sentido común y presentan nueva propuesta. Así están las cosas hasta ahora. Indignados. Es un claro fraude a lo que votaron los españoles. Podemos considera una cacicada colocarles en el gallinero del Congreso. Vamos a trabajar encantados, aunque nos sienten en la cafetería, pero nos parece una falta de respeto. Un fraude para ellos subirles al llamado tendido del 8. Decisión que tomó la mesa del Congreso. Ya hacemos polémicas hasta por dónde se sienta uno, pero bien, ni siquiera sé dónde los han puesto. Fue un planteamiento que nos hizo el Partido Socialista y que nosotros pues aceptamos. Lo que no se ponen de acuerdo es quién fue el ideólogo de esta decisión. No, la ha planteado la vicepresidenta primera. Yo he apoyado a Podemos. Pero claro, lo que no entiendo es el que sabe mejor que nadie, porque yo lleve el martes a la mesa, que descargue la responsabilidad. Villalobos incluso lanza insinuaciones. Se ha Que el desmarcado presidente claramente. del Congreso se desmarque de una decisión que ha tomado su propio grupo. Se ha desmarcado claramente. Celia ha encontrado respaldo en el portavoz del PSOE en el Congreso. Quiero decirlo públicamente, se está siendo injusto con Celia Villalobos. ¿Vale? Está fuera del sentido común el lugar que nos han reservado. Se trata de los representantes de más de 5 millones de ciudadanos y parece más bien una reacción como, no sabría si decir, o rencorosa o infantil. Y de una polémica a otra, también con Celia Villalobos en el foco. Yo en 2 momentos le tuve que decir al representante de Podemos si me estaba amenazando. Bueno, si me estaba amenazando. Pobre del que con esta medida intente invisibilizar la fuerza que tienen los diputados del cambio. Señor Errejón, que manda narices, que sale allí con 7 más, esos sí van siempre en pandilla, nunca van solos. Exigir a la mesa del Congreso que corrija. Montan allí un espectáculo maravilloso para que lo recojan los medios de comunicación y, sin embargo, su representante, uno de ellos, su representante en la Cámara, hombre, toma actitudes que a mí me parecen poco democráticas. Sí. Podemos ha presentado esta mañana una nueva propuesta de reparto de escaños más equitativa, según ellos, con los votos recibidos. Se intenta dispersar y mandar al gallinero. Veremos si hay rectificación o les toca sentarse en el gallinero. Queremos que se fijen en una imagen que hemos rescatado de la noche de los tiempos. Es una imagen histórica y muy simbólica, llena de simbolismo. Era los últimos años del franquismo y el triunfo de la democracia, cuando el Partido Comunista de España entró en el Congreso y sus líderes en el exilio se sentaron por primera vez en ese hemiciclo. Almeida, del gallinero pasaron a las primeras filas. Está claro. Eso hay que hacer memoria también. Sobre todo que vinieron a presidir la mesa por la edad. Y lo más significativo es que Pasionaria se tuvo que exiliar siendo diputada y cuando regresa del exilio sigue siendo diputada. Bueno, nadie quiere estar en el gallinero estos días, pero la historia demuestra que desde ahí hay voces que se han hecho escuchar. Mira la bordeta. Hubo un tiempo en que a sus señorías lo único que les importaba era estar. Rafael Alberti, Santiago Carrillo o Dolores Ibarruri ocuparon el gallinero del Congreso de los Diputados en 1977. Llegaron los objetivos y conseguir un buen tiro de cámara comenzó a ser importante. Usted debería dar ejemplo. Y aunque en el plano general cueste ver a los diputados de la última fila, desde allí hemos visto a la bordeta exigir que España no participara en la guerra de Irak. Yo creo, señor presidente, que lo hermoso de esta reunión que tenemos aquí sería que saliera una justicia infinita y una libertad duradera. A un diputado popular a hablar precisamente de sillones. Señor ministro, no confunda su escaño dentro del gobierno con el diván. Y fíjense quién se sentó en última fila. Sí, el que hasta ahora ocupaba el mejor sitio del Congreso, Jesús Posada. En esos escaños se han sentado los diputados más rebeldes. Quítense esas morrazas. Señor Morano no tiene la palabra. Señor Morano no tiene la palabra. Y quizás por aquello de que puede que no se les escuche, también los más ruidosos. Por favor, no sean reiterativos en aquella fila. Respeten. Y aunque en las alturas del Congreso haga más calor o se tarde más en llegar a la tribuna, el mensaje llega igual. Mientras no se produzca, votaremos en libertad y en coherencia con lo que nos trajo a esta Cámara. Gracias, presidente.
Hubo un tiempo en que sus señorías incluso se quedaban de pie en el Congreso. Hace 100 años de esta imagen, del momento en el que el rey Alfonso XIII pedía a los diputados que unieran sus voluntades por el bien de los españoles y que el presidente del Congreso pedía que las mayorías y las minorías se entendieran. Bueno, pues un poco de Lo mirada al piden pasado, siempre. ¿no? Que conviene también hacerlo. De todas maneras, yo te digo que creo que la oferta que ha hecho Podemos, y no me quiero meter, es más lógica en ese reparto. No es que porque el gallinero, cualquier asiento del Congreso es el asiento de un diputado elegido por la ciudadanía. Por el reparto de la escaños, visibilidad, me parece que Yo creo va que en se va a proporción. reconsiderar, ¿eh? Y Yo creo que se va hay a que reconsiderar. reconsiderarlo. La Yo mesa no lo lo va a sé. reconsiderar. Lo que pasa que es verdad que ha sacado a flote una rivalidad, un enfrentamiento interno que hay en la mesa que antes Y absurdo. apuntábamos entre Pachi López y Micaela Navarro, ¿no? Porque Pachi López sí es la persona que le hubiera gustado contar con mayor consenso a la hora de asignar los escaños. Y sin embargo, Micaela Navarro sí se ha puesto del lado del Partido Popular y de Ciudadanos para, no sé, si dar un escarmiento o de alguna manera poner en su sitio, esto entre comillas, a Podemos. Y yo creo que eso se va a subsanar en el curso de un mes probablemente. Yo Ahora no lo tiene que sé. echar a andar Ahora en los tienen que plenos, echar a andar, pero pero se subsanará. Me parece no lo muy sé. bien que Pachi López, perdón, Sí. le acusen ahora de no haberse prestado a lo del Partido Socialista. Cuando uno está de presidente del Congreso, Es un cargo tiene que institucional. tener, es un cargo institucional que supera al cargo de partido. Te lo has ganado por ser de ese partido, pero te transforma en el presidente de un Congreso de todos. Por lo tanto, me parece que la lógica la puede aplicar como presidente, aunque no sea la misma lógica yo creo que se hará, ¿eh? que la de Se hará. partido. Yo no lo tengo nada, Yo sí, creo yo no que lo se tengo arreglará. nada claro. Creo que la propuesta de hoy de Ciudadanos se ajusta más. No sé si tiene que ser más cuña y en vez La de que haga haya como abajo, la haga. pero tienen que ser más visibilidad. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Lo ha insinuado la pieza que acabamos de ver, es el foco de la televisión. O sea, es estar Es que las sesiones se dentro de foco. retransmiten. Claro, Se retransmiten es por no estar televisión. dentro de foco. Y efectivamente el efecto de la pancarta y el efecto de qué haces o los gestos que también te perjudican son muy importantes. Entonces, desde luego, por escaños y por número de votos, la propuesta de ayer ninguneaba a Podemos. Otra cosa es el número que han montado. Vamos a hablar con José Manuel Villegas, vicesecretario de Ciudadanos. Muy buenas tardes, señor Villegas. Muy buenas tardes. ¿Han contribuido ustedes a mandar al gallinero a Podemos? Bueno, yo primero me gustaría pedir respeto por todos los escaños, ¿no? Independientemente de donde estén colocados, porque todos los partidos, digamos, grandes o mayoritarios tenemos diputados propios en esas últimas filas y son igual de representantes de la soberanía popular y de los ciudadanos en general que los que están sentados en otros sitios. Entonces, en primer lugar, respeto por todos los diputados y por todos los escaños, y luego, efectivamente, nosotros hemos votado en la mesa a favor de la propuesta que se presentó, efectivamente. Respeto a todos los asientos, pero en el reparto que hicieron ustedes, el gallinero, que no es algo que digamos nosotros, es que se ve perfectamente en el gráfico que estamos viendo. Ustedes tenían sitio en las primeras filas, Podemos no. Efectivamente, nosotros tenemos sitio en las primeras filas y en las últimas, por eso digo que todos solo en las tenemos últimas. gente, exactamente, por eso que lo que se está discutiendo, supongo, no es el estar en las últimas, que estamos todos, sino dónde está el escaño de Pablo Iglesias y si Pablo Iglesias tiene que estar más adelante o más atrás. Es una discusión legítima, pero que yo creo que está bien que marcarla en lo que se está discutiendo, que es exactamente eso, ¿no? Celia Villalobos fue la artífice. ¿Quién lo fue? Porque aquí también hemos visto cómo en las últimas 24 horas unos y otros se tiran. El pacto fue del PSOE, el pacto fue del PP, fue Celia Villalobos, no fui yo. ¿Quién? Sí, hombre, quien hizo la propuesta en la mesa fue Celia Villalobos. Obviamente nosotros lo que pedimos es estar en esa primera fila central. Nuestra propuesta era que nosotros la ocupáramos entera, la primera fila del quesito central, digamos. Al final se nos dijo que no. Y al lado nuestro pues hay dos diputados, me parece que del PNV. Nosotros no hemos pactado eso con el PNV, no hemos hablado en ningún caso con el PNV y por tanto nosotros no sabemos exactamente de dónde viene ese pacto y quién lo fraguó, pero nosotros lo que hacemos es aceptar una propuesta que no es la de máximos nuestra, pero que creemos que está de acorde a lo que defendíamos, estar en el quesito central creciendo en cuña y por lo tanto votamos a favor. La propuesta en la mesa la hizo la señora Celia Villalobos, pero si el señor Antonio Hernando ha dicho que no es la responsable, pues él sabrá quién realizó, materializó
el pacto con el PNV y con Democracia y Libertad, que creo que son los que están por delante de Podemos en esa parte del quesito, y que creo que es eso al final lo que estamos discutiendo, ¿no? Insisto, no quién está o no en la última fila, que estamos todos, sino si Pablo Iglesias pues está 2 filas más atrás o 2 filas más adelante. Les he escuchado hoy a decir a Ciudadanos: la corrupción condiciona cualquier acuerdo con el PP. Concrete, ¿qué quiere decir condiciona? Bueno, nosotros cuando empecemos a hablar con el Partido Popular, que esperemos empezar a hablar en algún momento, igual con el Partido Socialista, nos sorprende que 40 días después de las elecciones no se hayan abierto aún espacios de diálogo. Creo que mal podemos llegar a una mayoría que pueda gobernar sin hablar previamente. Insisto, cuando empecemos a hablar con unos y con otros, pues uno de nuestros ejes, como todo el mundo sabe, es la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. En ese sentido, una de nuestras propuestas pues va a ir en ese sentido y va a tener un contenido concreto, como ya lo hemos planteado en otros ámbitos, para luchar de una forma pues, de frente contra la corrupción, y habrá que ver si el Partido Popular, y no el Partido Popular, sino las personas que han dirigido el Partido Popular en estos últimos años, pues pueden asumir esas propuestas o tienen credibilidad para subirlas. Pero insisto, nosotros lo vamos a llevar a una mesa de diálogo, esas propuestas contra la corrupción, y habrá que ver cómo responde el Partido Popular. ¿Me está queriendo decir que Rajoy no tiene la legitimidad para defender propuestas contra la corrupción? Hombre, yo creo que Rajoy le falta para tener esa legitimidad. Rajoy ha dirigido o ha estado en órganos de dirección del Partido Popular en unas épocas en las que se están desvelando casos de corrupción, y casos de corrupción muy grave, y por lo tanto no lo vemos realmente como el adalid, o no lo vemos liderando pues un proceso nuevo, una nueva etapa de regeneración democrática. Primero habría que hacer autocrítica, habría que asumir responsabilidades, y no sé hasta qué punto pues el señor Rajoy está dispuesto a hacerlo o no hacerlo. En todo caso, insisto, yo creo que lo que tendríamos que hacer es empezar a hablar y luego ver cuáles son las posiciones de cada uno. Pero o yo estoy ya liadísima, o creo que Rajoy y el señor Albert Rivera han hablado en las últimas horas. Se han llamado por teléfono y han quedado en que tenemos que pues eso, establecer algunos mecanismos de diálogo y empezar a hablar. La verdad es que no se ha hablado nada más. Desde el día de las elecciones hasta el día de hoy, el señor Rajoy y el señor Rivera se vieron una vez en Moncloa, un encuentro público, y han tenido una llamada telefónica. No ha habido más conversaciones. A nosotros nos sorprende el escaso diálogo. Por el otro lado, con el señor Pedro Sánchez, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Nos han abierto esos ámbitos de diálogo que nosotros creemos que son necesarios si realmente estamos pensando en serio en que hay que formar un gobierno y tirar adelante una legislatura. Con la doble imputación del Partido Popular, con el escándalo, la macrorredada en Valencia también, y la investigación que apunta directamente también al Partido Popular valenciano, ¿ustedes están dispuestos a pactar con el PP? Bueno, nosotros estamos dispuestos a sentarnos y hablar, y luego veremos qué se puede pactar, qué no se puede pactar, y con quién se puede pactar y con quién no. Pero creemos que es importante sentarse a hablar. El Partido Popular pues tiene una historia, tiene unos casos de corrupción abiertos, como hemos dicho. El señor Rajoy era dirigente del Partido Popular durante esos años, pero tampoco tenemos que olvidar que el Partido Popular tiene más de 7 millones de votos. Entonces hay 7 millones de españoles a los que nosotros respetamos profundamente, que han defendido esas ideas, y por lo tanto nosotros estamos dispuestos a sentarnos, a hablar y a intentar pues eso, llegar a acuerdos o a consensos que puedan representar beneficios para la mayoría de los españoles. Otra cosa es a qué consensos o a qué acuerdos se puede llegar, pero nosotros no vamos a renunciar al diálogo ni nos vamos a levantar de ninguna mesa. Nos vamos a sentar y vamos a poner encima claramente cuáles son nuestras propuestas en su momento, y habrá que ver cómo se responde desde la otra parte. Pues señor Villegas, estamos expectantes. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Sí. Un apunte solamente sobre que se nos ha pasado sobre la distribución de escaños, que ya se ha agotado. Venga, ya. Lo que se están peleando es realmente Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, como no sabemos cómo se forma el gobierno todavía, quién visualiza, quién lidera la oposición. Entonces, la oposición de izquierdas. Entonces, al estar Pedro Sánchez en primera fila y Pablo Iglesias no, es obvio que se le han adjudicado en teoría los otros. Precisamente, uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, se ha mojado, y se ha mojado de verdad, en un test de preguntas del programa Vía V, en V Televisión. Atención a la pregunta, ¿eh? ¿Cuál es el principal defecto de Pablo Iglesias? No se pierdan la respuesta.
Dígame algo malo de Pablo Iglesias. Algo malo de Pablo Iglesias. La soberbia intelectual. Pues poco intelectual. Bueno, le dijo la sartén al cazo, ¿no? Porque quiero decir que para soberbia intelectual, la del señor Monedero, que lo ha demostrado, que por cierto es una relación que yo creo que ha pasado por crisis, pero que ahora es inmejorable. Creo que ha sido casi una respuesta obligada cuando le han dicho, diga algo malo de su compañero. Bueno, ha tenido que decir eso, que al final, no sé si... Pues es lo peorcito que se puede decir. No lo sé si lo piensa o no, pero que vamos... no juega muy bien al fútbol, por ejemplo, ¿no? Pero, en fin, que son... Que una persona, que son amigos, soberbia que son amigos significa que su intelectualidad es un poquito... Han mamado de la misma Está fuente. dicho, Monedero, pero atención porque, sobre todo si es usted accionista de banca